en fin, colegas bueno, muy queridos, alumnos de la universidad, bueno. alumnos y alumnas. ¿Cómo va ese libro, Flor? ¿Lo estás armando? Estoy en eso, Mabel. Vos sos como una especie de causa que va ahí como empuja demasiado, empuja rápido. Sí, sí. Y ahora viene también el de la charla, va a quedar incluido. Ni me hables, ya vi los mensajes, no quería ni leer, mira. Sí. Claro, no fui oportuna en ponerlo hoy. hoy era con clonazepam de por medio. Después cada uno lo arregla a su manera, pone lo que quiere. Un tema es la desgrabación porque sirve mucho para orientarte en lo que dijiste, pero después siempre yo también ahora estoy haciendo un libro nuevo que es desgrabado, pero lo hago todo de nuevo, sobre la desgrabación lo escribo otra vez. Claro, corregirlo. Son las clases que doy en la facultad y no se puede. Pues no es lo mismo cuando lo hablas que cuando lo escribís. Obvio. Pero bueno, te sirve, te orienta un montón, te saca un 30% de trabajo, un 40%. Y a medida que lo vas escuchando, ¿no? No, sí, en tu caso vos sí a mí me ayuda Mariana, Mari me lo desgraba y yo ya me lo manda desgrabado y sobre ese escrito lo arreglo. Corregís. Me parece más cómodo, sí. Bien. Bueno, Bueno, a mí no me conocen, presentame en todo caso, claro, porque hay mucha gente de tu lado. Arranco yo. Sí. Bueno, no, primero y principal, muchas gracias. Mabel Levato es la directora de esta institución que lleva por nombre APSIVA Buenos Aires. Sí. Es una institución que está lanzándose con muchas propuestas y con un gran sentido de la transmisión y la enseñanza en psicoanálisis, que sobre todo es, además de honesta, enlazada, como decimos, ¿no? Lo que importa es que esté sostenido por el afecto y por el cariño que le tenemos a la transmisión. Así que Mabel ha tenido el enorme gesto de invitarme a hablar un poco de esto que forma parte hoy, de este fragmento, esta charla que lleva por título La influencia de Oriente en la enseñanza de Lacan. Y en realidad es un recorrido escueto, digamos, de lo que formó parte de mi interés y de mi tesis de investigación de maestría en psicoanálisis, que también tuve el lujo, el empuje, el apriete y el honor de tenerla a Mabel como directora. Así que, bueno, en parte eso, muchas gracias. No, todo lo contrario, un placer haberte conocido y aprendí mucho de vos, yo te dije siempre eso. Así que por eso también esta invitación y a que hagas un curso grabado. Nosotros tenemos cursos grabados, la idea es que esto sea un posgrado, bueno, la idea no, algunos ya lo están haciendo, y con pasantías el día cuando empiece a circular más pacientes, el que los quiera hacer, y si no, curso de posgrado, y son 4 clases grabadas. Así que, Flor, te quedan las 4 clases grabadas. Sí. Y si ¿Lo querés anotarlo en el mensaje? Cosa que no se me olvide. Así todo junto hoy. Sí, después eso se permite 45, tienen 45 días para escucharlo y por medio de un link. Así que bueno, se brinda mucho servicio. Tenemos un blog con artículos, además los cursos que se pueden hacer independientemente del posgrado, de diplomaturas, hay un poco de todo. Bien. Así que, y ahora le agregamos asistencia clínica, que lo coordina Néstor Medunier, sí, y bueno, y ya hay una institución muy conocida, parecida a OSDE, pero no es OSDE, pero todavía no la quiero nombrar hasta que no hagamos el contrato, que ya nos contrataron, así que bueno, estamos contentos porque eso le da difusión también a la institución, ¿no? Tal cual, que esperemos que crezca. Sí, por eso todavía no la nombro porque primero tengo que firmar el contrato. Por ahora, por mail está todo aceptado, pero hasta que los papeles no se concreten, no quiero decir cuál es. Así que, y después está abierto a la comunidad también. Bueno, en el link, si vos los conocés, María, le podés mandar todo el link. Todo compartido, por supuesto. Que está todo
todos los cursos, está muy bien hecho ese link. Bueno, Mariana, además de ayudarnos con toda la parte administrativa, es licenciada en artes visuales, así que ha colaborado mucho en la estética de este armado, que es muy bonito el sitio, y también Gustavo, el que armó la plataforma, así que trabajaron mucho, y Agostina Hilari también trabajó mucho con ellos, así que bueno, ha salido esto que este año lo estamos promocionando, presentando, y bueno, Jover, te vi por ahí, gracias por acompañarnos, Valderine, aparece gente que yo la vuelvo a ver y que me da mucha alegría que nos acompañen. Esto es la nueva forma de encontrarnos por ahora, esperemos que ya el año que viene podamos de otra manera y tener nuestro lugar para citarnos, pero bueno, este año va a ser así, a ese sumó Renato Rosa, y bueno, esperamos a ver unos minutitos más y empezá, María, cuando quieras. ¿Te parece? Son y 37, si querés vamos arrancando y se van sumando. ¿Te parece? Total, queda grabado y después lo haces circular vos a tu gente conocida y nosotros lo subimos al sitio, la grabación. Dale. Así que lo pueden escuchar. Sí, vamos Hola, empezando. Renato, ¿qué tal? Bueno, buenas noches nuevamente a todos y todas los que se suman. Bienvenidos, bienvenidas. Yo todavía me estoy preguntando un poco qué estoy haciendo acá, ¿no? Son esas cosas que uno dice, a ver, ¿cómo ordenamos este chino? Que es la primera pregunta que me estoy haciendo. Un poco, bueno, el título de esta charla es, como les decía hace un rato, la influencia de Oriente en la enseñanza de Lacan. Es un título bastante abarcativo, que trataré de sintetizar un poco. Lo primero que voy a empezar a hacer es presentar un poco a qué se refiere esto de la influencia de Oriente. Claramente, cuando nos referimos a Oriente, en este punto lo que yo tomé es un recorrido de las principales corrientes de pensamiento y filosofía oriental. Digo pensamiento y filosofía porque no todas son filosofía, o no todas se consideran filosofía. El origen de todo esto comienza con el hinduismo, estamos hablando del siglo XV al siglo VI antes de Cristo. Voy a hacer primero un recorrido, si les parece, por el pantallazo de lo que fui tomando, digamos, del pensamiento oriental, para luego ir ubicando cuáles fueron las influencias en la enseñanza de Lacan, ¿no? Como para hacerlo más ordenado y que no quede como medio más confuso de lo que ya probablemente sea mi presentación. Les decía entonces el hinduismo, y inmediatamente después, digamos, a la culminación del hinduismo, aparece lo que conocemos con el nombre de budismo, quizás este nombre es más familiar, el budismo que está encabezado por las enseñanzas de Buda, Siddhartha Gautama. Estamos hablando del siglo VI al siglo V antes de Cristo, y quizás en este pensamiento, en esta corriente de pensamiento, lo interesante es que la modificación fundamental que se establece entre el hinduismo y el budismo es que el hinduismo queda más pegado a lo que es una religión, mientras que el budismo se va a ocupar específicamente de lo que tiene que ver con el sufrimiento humano. El budismo se pregunta por el sufrimiento humano. Lo interesante es que en este primer pantallazo hay algunos términos que yo fui tomando como para trazar el recorrido, que curiosamente tienen en sí nombres femeninos. Uno de ellos es el término eseidad. Para el budismo, la eseidad significa presencia por sí mismo. En alguna otra traducción significa realidad impensable, indecible y fundamentalmente un estado de no dualidad. O sea que la eseidad para los budistas es como un estado a alcanzar, ¿no? Digamos, sería algo que hacia dónde. Junto con este término de eseidad hay un término muy emparentado con el de eseidad, que es el término de vacío, que también lleva por nombre un nombre femenino que se pronuncia sunyata. Sunyata para el budismo es ese vacío asociado a lo que por ahí plantea el Tao Te Ching,
el libro de la vía y la virtud, adjudicado a Lao Tse, que ya vamos a llegar ahí cuando hablemos del pensamiento chino. Y este vacío en realidad para el pensamiento oriental es considerado como el origen de toda creación, tanto en la vertiente de la creación del universo como en la vertiente de cualquier creación inherente a lo humano, ¿sí? En este sentido también vamos a ubicar cuánto del arte oriental tiene como premisa esta idea de vacío. El tercer término, también femenino en escritura, es el de sufrimiento, que se llama dukkha. Y dukkha, en la traducción, además de significar sufrimiento, significa también angustia. Para el budismo, entonces, hay una fuente principal de dukkha o de sufrimiento que está homologado a lo que nosotros por ahí conocemos como las 3 pasiones del ser, desde la filosofía. Y el marco oriental plantea que esa fuente de sufrimiento va a tener que ver con el apego, el amor y el deseo, en términos de sinónimos. Ellos no diferencian muy bien entre cada uno de ellos, la ignorancia y el odio. Estas son las 3 grandes pasiones que el budismo propone abordar como fuentes primarias del sufrimiento humano. Y por supuesto, la manera o el recorrido, la vía, el Tao, que conduce a lo que ellos llaman iluminación, va a tener que ver con eliminar estas fuentes de sufrimiento. Otro término interesantísimo que encontré es el de nirvana, que quizás con este estamos un poco más familiarizados por haberlo encontrado también en textos freudianos, en Más allá del principio del placer, como ese principio que estaría rigiendo esta fuerza ligada a la pulsión de muerte. Para mi sorpresa, cuando investigué sobre este término, el budismo plantea que nirvana significa la cesación del sufrimiento provocado por la dualidad. Es decir, que en algún punto no tendría que ver específicamente con este regreso a lo inanimado, con esta tendencia a la muerte, sino que nirvana para ellos tiene específicamente esta idea de recorrido en torno a una cesación de la dualidad, ¿no? Una cesación del sufrimiento que produce la dualidad. Entonces, el pensamiento budista de esta época plantea 4 nobles verdades que van a establecer como el fundamento principal de esta corriente de pensamiento, y estas 4 están un poco formadas por esto que dije anteriormente. La primera verdad es dukkha, es decir, el sufrimiento. La segunda verdad es la ignorancia. La tercera verdad es el nirvana. Y la cuarta verdad es la que ellos van a plantear como el camino, la vía, la senda que conduce a la cesación del sufrimiento. Y es acá donde le van a dar fundamental importancia al término del vacío. Para el pensamiento oriental, el vacío es una vía conducente para eliminar la dualidad, ¿sí? Y en este sentido, digamos, lo que plantean es que el sufrimiento humano se sostiene principalmente en lo que tiene que ver con la dualidad. Como segundo punto, lo que voy a tomar del pensamiento chino. Cuando hablo del pensamiento chino, esto no corresponde específicamente a lo que denominé recién como budismo. El budismo de Siddhartha Gautama nace en India, con lo cual el pensamiento chino va a heredar la semilla del budismo, pero también va a confluir con lo que fueron las enseñanzas chinas específicamente, y es acá donde entran estos otros protagonistas que seguramente alguna vez escucharon nombrar o leyeron incluso a partir del Seminario 18 de Lacan. Algunos de ellos aparecen nombrados como Lao Tse, Mencio, Confucio. Son los 3 grandes protagonistas del pensamiento chino que transcurrió entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Un dato de color es que Lao Tse aparentemente no fue nadie, ¿sí? Todos ubican que Lao Tse fue una persona, y en realidad Lao Tse significa Tse, maestro, Lao significa viejo o antiguo. Y entonces Lao Tse
y por ende el libro que está adjudicado bajo su nombre, que lleva por título el Tao Te Ching, el libro de la vía o el libro del camino y la virtud, encierra en realidad el secreto de las antiguas enseñanzas orientales de corte chino, ¿sí? Del pensamiento chino. Por su parte, Confucio, que le pusieron Confucio en la traducción, digamos, su apellido era Kun. Fu en la traducción significa padre y Tse, maestro, ¿no? El nombre original era Kun Fu Tse. Le mandaron Confucio, ¿no? En la traducción sería, es Confucio, pero para ubicar cómo hay declinaciones y también hay cambios de fonética, tanto de China a Japón, como dentro de la antigua escritura oriental, allá como arranca por los Vedas en el hinduismo, el sánscrito, y las derivaciones siguientes hasta la escritura con forma de carácter. Y por último, Mencio, que tampoco se llamaba Mencio, así como lo denominamos, sino que se llamaba Meng Tzu, ¿no? Donde Tzu es maestro y Meng era el apellido de este señor al que denominaron Mencio. Estos tres comparten dentro del pensamiento chino nuevamente la idea de vacío, la idea de un vacío creacional, la idea de un vacío que da origen a la creación, el origen de todas las cosas, tanto del universo como de la creación humana, como así también lo que ellos denominan el soplo creacional. Y es en este sentido que Tao, las enseñanzas del Tao y el vacío forman como un punto originario, digamos, del comienzo y fin de todo acto de creación. El Tao también significa, o lo toman como ese soplo primordial, esa semilla que da el origen potencial a todas las cosas, a la vida en general, al universo, ¿sí? Y en este sentido va a ser un término muy utilizado para explicar el arte en Oriente. Lejos de que el vacío haga referencia a nada o que haga referencia a algo que no hay, para el pensamiento oriental el vacío se constituye como algo vivificante, como el lugar donde surge la creación, el soplo inaugural. Entonces no significa nada ni inexistencia. A partir de esto llegamos, con esta historia, al budismo Zen. El budismo Zen se inaugura, se cosecha, por decirlo de alguna manera, en Japón y recibe la herencia tanto del budismo que ubicamos originario de India, de Siddhartha Gautama, como de la herencia del pensamiento chino. Se asienta en Japón aproximadamente también entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, y constituye el pensamiento filosófico no dogmático de Oriente, a partir del cual ellos se van a basar en la idea de que la existencia humana tiene una máscara ilusoria. Y esta máscara ilusoria es la que denominaron Maya. Maya se asocia mucho con ego, ¿no? Ellos consideran que el ego es una ilusión y Maya es una ilusión en tanto y en cuanto la verdad última para el budismo Zen se va a alcanzar más allá de toda ilusión, más allá de Maya, más allá del ego, entendiendo que el ego para ellos no es una unidad, sino que es algo que responde a la sutura de una dualidad. Y entonces el fin del pensamiento budista es ir más allá de esa dualidad. Y en este punto, un planteo interesante que hacen es que lo contrario de la dualidad no es la unidad, ¿sí? Esto me parece que es un punto interesante que nos puede servir como para pensar algunas cosas, porque para ellos la unidad no se alcanza específicamente con el vencimiento de la dualidad, sino que en lo contrario de la dualidad sería la no dualidad, pero al mismo tiempo esa no dualidad no es lo mismo que la unidad.
se van a referir al concepto de mente, y para ellos la mente está pensada como un bucle. Encontré traducciones así, bucle. ¿Por qué bucle? Porque el budismo zen plantea que la mente tiene un borde ilusorio, pero también llaman mente al estado de iluminación. ¿Y qué significa el estado de iluminación? Ellos definen al estado de iluminación como un estado de ignorancia sabia o de sabia ignorancia. Todo el tiempo uno encuentra en el pensamiento oriental y fundamentalmente en el budismo zen como raíz de enseñanza la paradoja, ¿no? Todo el tiempo hay algo que se ubica en el medio, que no está ni en un extremo ni en el otro, sino que la vía, el camino, es siempre el vacío, y ese vacío implica no habitar en ningún punto que constituya la dualidad. El pensamiento oriental en esta rama zen se sostiene habitando el vacío, y es un vacío siempre intermedio, y es el camino para, como decía hace un rato, trasvasar la dualidad. Ese vacío para ellos se asocia a un término que denominan prajna. A veces se pronuncia praña, a veces prajna, a veces prajna. Y significa verdad, y también significa sabiduría, pero también significa lo que hay del otro lado de la ignorancia. Porque para ellos la verdad no es lo opuesto de la ignorancia, sino que la ignorancia también formaría parte de este bucle, digamos, en el que no hay otra vuelta que pasar por la ignorancia. Es decir, la ignorancia es una orilla y la iluminación es otra orilla. Se trata de lo que sucede en el entre. Me interesó mucho tomar la función que tiene la paradoja para el pensamiento oriental en general, pero particularmente por qué con el budismo zen, que es el que toma Lacan. Básicamente porque el pensamiento, el budismo zen lo que plantea es esta idea de que hay mente, y hay una mente que es no mente, pero que también es mente. Y que entonces ahí no se trata de negar solamente, ¿no? Que la no mente no es lo mismo que la negación de la mente, sino que hay algo de un nombre nuevo que rompe la dualidad y se convierte en mente-iluminación, ¿no? Del mismo modo, el recorrido de la ignorancia a la sabia ignorancia supone algo más que ir a parar al otro lado de la dualidad. El término que ellos denominan para situar este punto medio, este punto vacío, este punto de tensión, este punto en el que el budismo zen habita, se llama paramita. Y paramita significa siempre hacia la otra orilla, ¿no? O sea que si es siempre hacia la otra orilla, es siempre hacia la otra orilla, independientemente de en qué orilla uno esté. Siempre es hacia otra. Y esto ellos lo relacionan con el acto de cruzar. Hay dos vías de enseñanza principales que tiene el budismo zen. Uno se denomina zazen, que es la meditación, ¿no? Esta que no es la vía que yo tomé. Yo tomé la vía de la enseñanza a través de un modo de escritura, que es el conocido koan. El koan, como modo de enseñanza del budismo zen, se presenta como enunciados que plantean acertijos, plantean paradojas. Se trata de un tipo de escritura utilizada por los maestros orientales como modo de transmisión y enseñanza del budismo. Lo interesante es que este método de enseñanza no responde, es un método que se sostiene sin responder y fundamentalmente produciendo estallidos de sentidos. Es decir, que cuando el discípulo se acerca al maestro oriental y le pregunta sobre alguna razón de existencia o sobre algo que le interesa saber, la respuesta del maestro puede ser, tal como lo dice Lacan en el Seminario 1, con cualquier cosa. Un golpe, una patada, cualquier cosa que
se aleje del sentido, que intenta responder de manera racional, acabada, como forma de saber, eso que se plantea como pregunta. Entonces es un método de enseñanza que lo definen como en ruptura con lo que hace de preocupación constante. Plantea siempre el estallido de un sentido sin la articulación del mismo, y lo que trata de producir es el efecto de vacilación. Así lo describen, digamos, los mismos teóricos de los koans, ¿no? Digamos, lo definen de esta manera. Y parten de la idea de que en toda escritura basada en el koan hay una metáfora primera. Acá después vamos a volver cuando tomemos de qué modo Lacan vuelve a partir de los años 70 a esta idea de escritura del carácter chino, que tiene características similares y que también las toma de alguna manera del koan, para plantear esta idea de cómo puede haber una metáfora primera, qué significa que haya una metáfora primera. Entonces, en los años 50, Lacan, en el seminario 1, utiliza se refiere a bastantes párrafos, ¿no? Uno dice, el maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada, así. Procede en la técnica Zen, el maestro budista, en la búsqueda del sentido. A los alumnos les toca encontrar la respuesta a sus propias preguntas. El maestro no enseña ex cátedra una ciencia ya construida, da la respuesta cuando los alumnos están a punto de encontrarla. Esta enseñanza es un rechazo a todo sistema y descubre un pensamiento en movimiento. Con estas citas, digamos, lo que uno destaca es que evidentemente Lacan estaba bastante interesado en todo este método de enseñanza sostenida por el budismo zen. Tuvo dos grandes referentes en sus estudios. Uno es François Chen, con quien Lacan revisó escritos muy antiguos, desde los escritos de Lao Tse, también los de Mencio, y fundamentalmente se encontró atraído por un pintor chino, él, llamado Xitao, del siglo XVIII, que es quien le ofrece a Lacan todo lo que Lacan pudo desarrollar en torno a lo que después plantea de alguna manera en relación a la traza, en relación a la caligrafía y a la pintura china específicamente. Este pintor tenía una técnica que se llamaba la técnica del trazo único de pincel. En algunas traducciones aparece como rasgo único de pincel, y tiene mucho que ver con lo que Lacan desarrolló como rasgo unario. Esto lo cuenta François Chen en sus libros, Vacío y Plenitud, la escritura poética china, Lacan y el pensamiento chino, ¿no? La fuerte influencia que para ese momento han tenido estos escritos y estas artes en la enseñanza de Lacan. El efecto que se encuentra en todas esas influencias siempre es que el trazo es un corte, que se origina del vacío, que produce extrañeza y que lo que se encuentra es como hallazgo en el momento en el que se desvanece el creador. ¿Sí? Esto es algo que se encuentra en la definición del arte oriental, independientemente de que sea la caligrafía, la pintura o la escritura poética. En los tres se comparte esta idea de que en la traza, en esa primera traza, que a la vez es la última, en el sello del creador, se produce una fusión entre el creador y lo creado, y ambos desvanecen. Lo que queda es el producto de lo creado. ¿Sí? Esta es más o menos la idea de cómo van manteniendo la idea de creación. También Lacan meditaba. Su maestro de meditación se llamó, discúlpenme la pronunciación, Paul de Meville. Estaba dicho muy lindo en Google, pero nunca me va a salir igual, ¿no? Lo practiqué y todo, pero sería como imposible. Y Lacan
meditaba en posición zen, practicaba el zazen, esto que yo les dije que yo no tomaba y que tomaba la rama, digamos, relacionada con la escritura. Bueno, Lacan practicaba la meditación con Paul, y también practicó los trazos de Gitao. De hecho, hay algunas malas lenguas que dicen que en sus intentos de trazo quedaron algunas exposiciones por ahí en lo que fue su hogar, en forma de cuadro. La idea de que tanto en el trazo como en la escritura poética, como en el modo en el que Lacan aborda la escritura poética china, nos encontramos con que tanto la escritura como la pintura se denominaban poesía silenciosa. Se las conoce como el arte de la poesía silenciosa, ¿no? Todo el tiempo hay como un llamado a la paradoja, ¿no? A lo que poesía silenciosa hace referencia a esto que se hace al modo de una danza. Del mismo modo, Lacan también investigó sobre algunas artes que involucran el cuerpo, entre ellas el tiro al arco. Es muy interesante, hay un libro de Herrigel que se llama El Zen del tiro al arco, que hace mención justamente a que en el momento del disparo, en el momento en el que el arquero aprende a disparar, es en el momento en el que no dispara, es en el momento en el que simplemente su acto llega a la fusión entre el hombre, el arco y la flecha, relacionado con aquello de que el mejor disparo es el disparo que no se hace. El arte entonces, el arte oriental, se considera como genuino en la medida en que no tenga ni fin ni intención. Implica entonces desprenderse de uno mismo en el instante en que el artista deviene su obra. Y en ese momento se constituye como un creador, actor olvidado. La experiencia del vacío que acompaña esta producción, esta manera de crear, plantea que todos los significados asociados a la pintura, a la escritura y a la caligrafía implica que los significados huyan, que se escapen. En la pintura no hay copia, no hay réplica, no se trata de captar una imagen y replicarla. En el acto de la traza, en la pintura, lo que hay específicamente es el modo en el que el pintor ejecuta sobre una tela, sobre un papel, sobre cualquier superficie que necesariamente implique que el producto final no se conoce. No se conoce lo que se va a pintar. No existe esta idea de que copian imágenes, ¿no? La pintura, por lo menos la de Gitao, plantea otro tipo de método, ¿no? Que es esto lo que quizás le llamó la atención a Lacan. Del mismo modo, el poeta es aquel que intenta corromper la relación entre los significantes y los significados. Así lo plantea Chen en la escritura poética china. Y hay me gustó, lo voy a compartir con ustedes, encontré una frase que me llamó mucho la atención, es un extracto de un poema de un maestro que se llamó Ganga, pobre, pero se llamaba así, y dice así: en la ventana el papiro tiembla con los caprichos de mi respiración, ¿no? Es eso que capta el instante. La escritura poética capta el instante, la vuelve acto, ¿no? No cuenta algo que se ve ni tampoco traduce, ¿sí? Hace trazo de la acción. Con lo cual, este es un punto muy importante, o por lo menos que a mí me interrogó respecto de cómo consideran esta relación sujeto-objeto, cómo piensa Oriente a partir de su arte la relación entre sujeto y objeto.
Y hay una cita interesante que también toma Chen, que no es de Chen, sino que es de otro maestro que se llamó Kozen, que plantea lo siguiente, dice así: la distancia que separa al sujeto del objeto se llama espacio-tiempo. El arte oriental enlaza el sujeto con el objeto. El uno se vuelve el otro y ambos allí se desvanecen. El objeto se realiza en el momento en el que la gente se pierde. El artista, pintor, escritor, abandona su existencia, al igual que el poeta en el acto cúlmine de su creación. Es el tiempo de una realización. Ese tiempo es siempre un instante. El sujeto se calma en cuanto cesa el objeto. El objeto cesa en cuanto el sujeto se calma. Estoy tomando exactas citas de lo que es la escritura de este maestro llamado Kozen. Respecto de la escritura, entonces, hay un libro muy interesante que se llama La escritura china como medio poético, en la que estudian específicamente cuál es la relación entre el agente y el objeto, en relación a esto que veníamos diciendo recién. Y lo que plantean es que el agente y el objeto solo pueden unirse por la acción. Y en la acción, pensemos en la orilla, ¿no? Pensaba en esto de lo que queda de un lado de una orilla, en el otro, y en el medio lo que se cruza. Esta acción hace que en todo caso el poeta se funda con su obra en el acto de la traza, de la escritura, de la pintura, ¿sí? Es en ese momento donde hay creación. Es el acto lo que deviene lo creado, ¿no? Lo que hace devenir lo creado. Y acá llegamos a un punto, quizá por muchos de ustedes reconocido, leído, estudiado, que es esta famosa escritura que uno encuentra en el seminario 18 de Lacan, que es el famoso Gu Wei. Gu Wei es una escritura en carácter chino. Lo que voy a introducir brevemente respecto a la escritura en caracteres chinos es que están constituidas por trazos y que estos trazos no traducen y no escriben analogías. Esta es la particularidad del trazo chino, ¿no? En estos trazos que conforman caracteres encontramos dos tipos de caracteres, uno pictográfico y el otro ideográfico. El pictográfico representa objetos, mientras que el ideográfico, conceptos. La particularidad es que estos dos caracteres, llamados simples, pictográfico e ideográfico, van a formar lo que se conocen como los caracteres complejos. Y en los caracteres complejos, cuya composición está dada por un componente o un carácter pictográfico y uno ideográfico, el ideográfico es el que le aporta el fonema con el cual va a llevar el nombre, el carácter complejo. Lo explico con un ejemplo. La palabra compañero. La palabra compañero se escribe con un carácter simple, pictográfico, que escriben como hombre, que se escribe así, digamos, como un trazo, como si fuera una B invertida, y está acompañado por el carácter SAC. SAC significa mitad, compañía. Por eso es que constituye el aporte fonético el carácter simple ideográfico, el que representa el concepto, ¿sí? Más o menos en esto radica la escritura. Lacan se siente obviamente muy atraído por este Gu Wei, porque Wei significa actuar, pero también descubre que no solo significa actuar, sino que también significa cómo.
Es decir, que encuentra como característica en la escritura china que un carácter puede funcionar como verbo y también como conjunción. Y es acá donde dice entonces, ¿no? ¿Qué hacemos con la lingüística, la metáfora, la metonimia? Toda esta cuestión que hace a este viraje de la lingüística a la poética. Por otro lado, lo que se descubre es que en este Wu Wei, actuar, no actuar y cómo, su deriva japonesa, muy estudiada por Roland Barthes en El Imperio de los Signos, se denomina mu. Y mu significa vacío. Entonces, combinadas, wei y mu, además, designan lo que para nosotros podría entenderse como sin, no sin, y a como prefijo de negación, ¿no? De algo asintomático, ¿sí? O sea que es interesante también cómo aparece el no sin en este modo de escritura y en donde lo que plantea Lacan es que se trata de una primera articulación que está sola y que produce un sentido. Y que en ese sentido, además, lo que se pone en juego es que no solamente hay una referencia al verbo, sino que también la hay a una conjunción. Chen resalta el interés de Lacan, particularmente por esta relación con el ideograma chino Wu Wei, justamente por considerar que de allí es la idea lacaniana de que el ideograma chino es una letra. Los verbos que participan en la escritura china también son verbos que siempre manifiestan estados o acciones. Son verbos en presente. Y cada ideograma, digamos, representa o escribe la acción del verbo, como así también afirma que la acción es como el verbo. O sea que actuar es algo que también dice cómo actuar, ¿no? De modo que actuar es algo parecido a cómo actuar. Y en ese sentido, la designación del actuar también alberga un cómo actuar. Llegamos a los años 70 con todo este preámbulo y este interés por la escritura, el arte del trazo, la poesía silenciosa, la escritura poética, el lugar del poeta, y a cómo también a partir de esto no solamente tenemos este carácter que Lacan toma en el seminario 18, sino que también me permití investigar un poquito de qué se trata lo que aborda en relación a los dos caracteres siguientes al que plantea como Wu Wei, que es el yin y el yang. El yin y el yang en la tradición oriental, lejos de ser simplemente macho-hembra, significa acción y pasión. Ahora uno podría decir, ¿cuál de los dos significa qué? No está claro. Que sea yin o que sea yang va a depender del lugar en el que ese carácter habite. Por lo tanto, cuando se trate de pasión, irá uno aludiendo a que de lo que se trata es de la acción y viceversa. Siempre buscan el entre. Este es un seminario, el 18 digo, en el que Lacan empieza a hablar de la cuestión de este término litoral. A mí me parece interesante pensar esta cuestión del litoral como ese intermedio, ese vacío, eso que queda en el entre, permanentemente en estas paradojas que ofrece, o que mejor dicho, estas paradojas que le ofrece a Lacan, entre otras cosas, la escritura poética china. En ese mismo seminario él dice que precisamente lo escrito es lo que funciona como la representación de palabra, ¿no? Y que el discurso del analista no es sino la lógica de la acción. Pensaba en esto de la acción y la pasión, y lo femenino.
en la escritura china, el fonema ya dice, ¿no? Este me parece que es un dato interesante y que incluso por el hecho de que puede funcionar como sentido verbal y también como conjunción. Lo que a Lacan le va a interesar de la escritura poética china es que tanto en este formato, desde el koan hasta la escritura poética que estudia Chen, como así también en su derivación japonesa, la escritura llamada haiku, son escrituras orientales que van en la vía de una reducción. Son escrituras que se producen hasta agotar el sentido. ¿Cuál es el resultado que queda de esa reducción? La mínima expresión en un carácter, barra, signo, barra, letra, que queda como el reducto final de haber agotado el sentido. Es por esto que me interesa destacar que entre lo nominal y lo verbal habita la dimensión del vacío, que es ese mismo vacío que habita entre el yin y el yang, ese mismo vacío que habita entre la ignorancia y la iluminación, ese mismo vacío que habita entre el wu wei y el wei. Y esta idea de escritura es con la que Lacan podemos empezar a pensar esta diferencia que se empieza a establecer entre saber y verdad. Hay una cita que también quiero compartirles que dice: la verdad está fuera de los signos, en otro lugar. Y esto nos adentra en el reconocimiento del magíster auténtico, el maestro interior de la verdad. Esto lo dice en 1953, en el Seminario 1, Escritos Técnicos de Freud. ¿Dije bien? ¿O me perdí? Sí, dije bien. Por último, y para no aburrirlos con más desarrollo y dejar lugar a que podamos compartir inquietudes, preguntas, etc., la poesía china aparece definida como François Chen, entre otras tantas definiciones, como el arte de hacer combinar la vivacidad de las imágenes con la movilidad de los sonidos. Sus radicales ideográficos plantean una idea verbal hecha acción. No se escribe cualquier cosa en chino, se escribe la creación. Para finalizar, voy a mencionar algunas citas que yo extraje, por lo menos de a dónde me refería a mí o a dónde me invitaba a ir a buscar estas cuestiones en mi investigación, en un recorrido por la enseñanza de Lacan. Una de ellas, o con la que quisiera empezar, es aquella que plantea en el año 1976, que dice que la poesía se funda precisamente sobre esta ambigüedad de la que hablo y que califico de doble sentido. La poesía resulta de una violencia hecha al uso de la lengua. Acá me parece que es donde queda claro esto de la erosión del sentido. Refiriéndose también a las enseñanzas orientales, él decía respecto del psicoanálisis también: esta enseñanza es un rechazo a todo sistema. Descubre un pensamiento en movimiento. Otra cita de 1976 es: a la deriva. He ahí donde está lo verdadero cuando se trata de real. Otra, en este caso el Seminario 24. No hay verdad sobre lo real, puesto que lo real se perfila como excluyendo al sentido. No hay verdad sino de lo imposible. En el Seminario 23, dice: ese saber hacer hace referencia al artificio que lleva a desbaratar lo que se impone del síntoma, a saber la verdad.
Lo real se encuentra en los embrollos de lo verdadero. Lo verdadero se autoperfora debido a que su uso crea enteramente el sentido. Cuando se escribe, se puede tocar lo real, pero no lo verdadero. La metáfora, que es cifra, allí habla y retoma la cuestión del rasgo unario, ¿no? En ese mismo seminario, hablo del 23. Y por último, una cita nada más ni nada menos que del seminario El objeto en psicoanálisis. Dice, el Zen no presenta algo que puede llegar hasta el abuso de confianza. A decir verdad, no podría aconsejarles demasiado desconfiar de todas las idioteces que se apilan bajo ese registro. Pero después de todo, no más que sobre el psicoanálisis mismo. Todos saben que un ejercicio zen tiene, sin embargo, alguna relación con la realización subjetiva de un vacío, y que sería obtenido en un momento singular, con una brusquedad que sigue a la espera y se realiza a veces por una palabra, una frase, una jaculatoria, incluso una grosería, un pito catalán o una patada en el culo. Es muy cierto que esta especie de payasadas o clownerías no tienen sentido sino respecto de una larga preparación subjetiva. Bueno, tengo algunas cuestiones más, pero considerando la hora, Mabel, no sé si te parece que abramos, son 21:25, como para dar tiempo, no sé, al intercambio, a comentarios. Tenés muteado, creo que tenés muteado el micro, Mabel. Sí, primero, antes que nada, muchas gracias por la presentación, muy interesante, aprendimos, bueno, por lo menos yo un montón, siempre que te escucho, sobre lo oriental, y qué relacionado está con la última enseñanza de Lacan y con el primer Freud también, ¿no? Ese que yo doy en clase, que vos hizo que quisieras que pudieras elegirme como directora, ¿no? En el sentido de ese Dasdin que nunca se traduce, cómo él lo va llevando por ese lugar de cifrar, de quedar hasta recluido a una letra. Esa es la unidad, me parece, que no hay dualidad, que hay una unidad finalmente, que ya no queda una dualidad. No es esto o lo otro, es eso, que tampoco es una verdad, ¿no? Me parece que está muy bien descrito como vos lo decís, y lo interesante de esto también es como ese litoral que él trabaja en un lugar que vos nombraste en algún momento, tiene que ver con esos bordes de la topología que Freud describió muy bien en Inhibición, Síntoma y Angustia, cuando habla de ese territorio extranjero interior, que es el síntoma, ¿no? Y todo esto de lo que vos vas a llevar es hablar del síntoma, en última instancia, y de lo femenino, que es lo que está en tu tesis, que es ese vacío, que bueno, y el síntoma, el saber hacer con ese síntoma, es esto que él dice, un rayo, un trueno, un suspiro, un ruido, vaya a saber uno con qué termina ese análisis después de tanta andar por la subjetividad de ese analizante, ¿no? Me parece que lo describiste muy bien, que quizás podría quedar para otra charla la última enseñanza a Lacan, ya tomándola de lleno, cuando lo consideres para otro año, no ya, pero hemos hablado bastante que tu tesis, eso era el punto final, que es exclusivo en ese sentido, el trabajo que has hecho vos desde lo oriental, llevarlo hasta el síntoma bien explicado y hacia la feminidad por este tema del vacío, ¿no? Entre centro, eso como lo llama Basol, y ausencia, ¿no? Que vos muy bien lo describís, que siguiendo al Lacan que siguió al oriental, ¿no? Que muy pocas personas se dedican a descifrar qué quiso decir con todo eso. Y bueno, muy complicado, no es fácil, pero lo describiste muy bien. Hay que aprenderlo ahora, hay que estudiarlo.
Por eso las clases quedan grabadas y les pido que después se desgraben y se vuelquen en un texto, porque sería una pena perder esto, ¿no? Por más que quede grabado, no es lo mismo que escrito, porque así desarrollado como lo haces vos, así yo les digo a mis alumnos en la maestría, nadie lo hace, nadie sabe más de eso que el que escribe sobre ese tema. Así que, bueno, muchas gracias por esta conversación, No, al contrario. esta entrega absoluta, y bueno, dejamos, si alguien quiere hacer de tu gente que te acompañe, algún comentario, Ricardo, Renato, Valderine, bueno, yo no veo el resto, no sé por qué no los veo, me aparecen solo Leila, Gloria y los que nombré. Si alguien más quiere hablar, tiene todo levanta la manito o directamente habla, saca el micrófono, el sonido y habla. Ricardo, sí, yo lo voy a... Creo que estás muteado, Richard. Sí, ahora desmuteé. Bueno, quería agradecerte, Flor. Me gustó, a pesar de las limitaciones, aunque no, como puede pensar Mabel, que me quiero quedar en el periodismo, no es así. Quería preguntar... ¿Que se quiere quedar dónde? No lo escuché. En el periodismo. En el periodismo. Simplemente una ampliación respecto a la escritura que liga con lo real y no con la verdad, ¿no? Esto a modo de un interés así puntual, conceptual, me gustaría, si hubiese un ejemplo, mejor todavía, ¿no? Simplemente es esto y agradecerte este esfuerzo, y me gusta que se abran puertas, como dice Mabel, para invitar a lecturas y a búsquedas, ¿no? Así que me va a interesar tener la grabación. Era esto, así que lo dejo planteado así en un conjunto de preguntas, y después por ahí, de manera global, podés contestar todas para no centrarnos en una sola, si no se va a extender demasiado, ¿no? Así que quedo a la espera. Gracias. Bueno, gracias, Richard. Compleja la pregunta. Voy a ver si puedo ordenarla, o por lo menos desde donde me fui interrogando yo, ¿no? Me parece que hay como un momento que podríamos denominar inicial, o un momento en el que reconocemos como el predominio de lo simbólico en la enseñanza de Lacan, en donde tiene lugar el significante, a través del significante esta articulación del sentido, donde nos ubicamos en la dimensión del deseo, la falta, ¿no? Donde en algún punto el analista, allá en aquella primera presentación del esquema lambda, digo, en el lugar del gran otro, le vuelve al sujeto el mensaje de parte del otro en forma invertida, ¿no? No lo dije exactamente así, pero esa es la idea. Al sujeto le vuelve en forma invertida del otro su mensaje. Y en ese sentido, digo, hay una articulación significante y hay una idea del significante en torno a la producción de la significación, ¿no? Me parece que esto es lo que luego, ¿no? Produce un viraje, por eso decía, de la lingüística a la poética china o a la poesía, que me parece que se circunscribe más en los desarrollos de otra enseñanza de Lacan, que es ubicable un poco a partir de este seminario 18, en donde nos ocupa la cuestión de la escritura, del significante, pero del significante que puede gastarse, ¿no? De ese significante que al gastarse se produce un residuo que queda como letra, es esto, y que me parece que esta idea es para pensar qué pasa con el goce, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de la verdad, pareciera que en el seminario 1, verdad y saber, ¿no? Lacan plantea que el sujeto que se pregunta no puede sino ubicarse en relación a una verdad, pero también ahí es medio controvertido ubicar la diferencia tan tajante entre saber y verdad, ¿no? Porque si el saber es el discurso del otro, en ese punto la pregunta del sujeto posicionado en un lugar de ignorancia, ¿sí? Nadie se puede plantear en un lugar ignorante si no es en relación a alguna verdad, dice Lacan en el seminario 1, ¿no?
Y posteriormente me parece que cuando habla de verdad, ya cuando piensa estos tres registros articulados y donde no hay un predominio de un registro sobre otro, me parece que la cuestión del saber va dejando lugar a esto que se piensa como esta verdad que no puede decirse toda, ¿no? Que una verdad es siempre a medias, que una verdad es siempre en el medio decir. Y en ese sentido me parece que está esa modificación entre lo que se entiende como ese saber articulado, que es el discurso del otro en relación a los significantes de esta primera enseñanza, y por ahí esto otro que aparece en la dimensión de ese más allá del saber, ¿no? Más allá del saber, una verdad equivocada, digo, una verdad que no es no toda, pero que en todo caso esa verdad hace siempre referencia a esto que Lacan emblemáticamente denomina como no hay relación sexual, ¿no? Esa relación imposible de escribir como aquello que no cesa de no escribirse. Y me parece que es en esa vertiente donde la verdad puede tener algún lugar, siempre y cuando entendamos que no se trata de una verdad a la cual uno llega, esa verdad absoluta, no se trata de la verdad del encuentro, del complemento, se trata de una verdad a medio decir, que no puede ser dicha sino a medias. Y vos viste que ahí dice representación palabra cuando vos la nombraste, y no es casual, porque Freud, él lo sigue a Freud en ese momento diciendo, Freud dice que la palabra es el lenguaje del ausente, o sea que indudablemente está refiriéndose a la ausencia de la pérdida del objeto que produce esa inscripción como signo. Creo que lo llama representación más que nada como signo, como lo que queda una marca de algo, ¿no? Y eso es lo que va a terminar de la representación palabra, termina en un signo, en una inscripción, en algo, en un sonido, en un ruido, en lo que fuese que ese pasante terminará explicando en un fin de análisis. Sí, porque incluso me recordaba recién esto, ¿no? De que ya en el seminario 9 de la identificación, cuando nos habla de la huella de viernes, claro, hay algo de esto, y también me parece, Richard, en la carta 52, ¿no? Cuando Freud va planteando allí que no se trata de una simple traducción, claro, ¿no? De que de la cosa al signo perceptivo y del signo, ¿no? ¿Qué diferencia por ahí podemos pensar entre una marca y una huella? No son exactamente lo mismo, ¿no? No. Marca, huella, bueno, la letra por ahí, ¿qué relación podría tener con ese signo privilegiado? Esto que sí, por ahí... Freud ahí no estaba lejos del concepto de masoquismo, pero bueno, finalmente después podemos decir que esa vivencia que él lo llama de satisfacción también y de dolor en el proyecto termina siendo siempre la pérdida, o sea que tiene que ver con la pulsión de muerte en última instancia, que es lo que vos comentabas al principio, ¿no? Que ese dualismo que termina siendo una unidad es casi lo que plantea Freud, que la pulsión de vida termina subsumida en la pulsión de muerte, que es lo que decía, la pulsión de vida es un largo recorrido hacia la muerte, o sea que triunfa la pulsión de muerte, que es lo que está diciendo Lacan en lo que vos dijiste, hay una unidad en última instancia, ¿no? Que uno vive toda la vida en esta subjetividad dividiéndola, pero en última instancia termina en eso reducido a ese punto, ¿no? Y también me parece que cuando Ricardo planteaba esto de, bueno, ejemplo, ¿no? Sí. Uno a veces los ejemplos también los piensa en función de su propio recorrido, incluso como analizante, digo, Sí, que es desde el lugar desde el cual uno puede hablar, ¿no? Sí. Y me parece que un análisis ofrece eso, ¿no? Ofrece un proceso de reescritura, de que hay algo que quizás empieza en este sentido, ¿no? Articulado, como este mensaje, como ese inconsciente que es el discurso del otro. Sí, pero que empieza después, como síntoma. Y que después Lacan lo que plantea es que el inconsciente es esa puerta que va a tener que ver primero con la cifra, ¿no? Con este uno que no para de repetirse incesantemente, y qué posibilidades hay que de ese modo algo se pueda escribir de otro modo. A mí me parece que si lo tuviera que graficar, lo graficaría como un proceso, claramente, como un proceso clínico. Me parece que uno arranca ahí con esas marcas, ¿no? De las cuales las puede leer en un segundo momento.
Claro. ¿no? Pero que las pueda leer en un segundo momento quiere decir que ya hay una diferencia entre la palabra y lo escrito, Claro. ¿no? Que es lo que plantea Lacan. Lo escrito es en un momento segundo de la palabra. Ya cuando deja de ser historia. Claro. ¿No? Algo de eso me parece, no sé qué piensan, pero creo que Sí, yo concuerdo. No sé ahí. si estaba Hover por ahí, ¿querés agregar algo? Hover, Renato, Gloria, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto o agregar algún tema que le haya despertado? Es difícil lo que planteas. Sí. Hola, Ley. ¿Qué tal? Bueno, yo la verdad es que un lujo el recorrido que planteó Florentina. La vengo siguiendo, escuchando en distintas oportunidades y siempre hace un aporte ahí, le da una vuelta al tema y es muy interesante la investigación que hizo, bueno, el aporte que hace con su tesis de maestría. Y la verdad es que me quedé pensando mucho cuando te escuchaba, me quedé medio como al principio muy enganchada con todo el recorrido, pero con lo que ubicabas en relación al soplo, ¿no? Nada, me parecía interesante desde toda la corriente oriental, ¿no? Porque, bueno, justo en estos días estaba retomando y a propósito de la poesía, venía retomando el último libro, en realidad póstumo, de Clarice Lispector, Un soplo de vida, y me parecía como interesante esto, ¿no? Como ella ahí como trabaja la cuestión de la muerte, ¿no? Que dice, bueno, enséñenme cómo se muere, no sé cómo morir. Ella estaba, bueno, ni siquiera pudo terminar de escribir ese libro, lo terminó su amiga y biógrafa, ¿no? Olga Borelli, y me parecía interesante pensar porque, digamos, se llama Un soplo de vida, pulsaciones, ¿no? Pensando en Freud, en Lacan, en el recorrido que propusiste respecto de, bueno, la corriente oriental, la escritura, ¿no? La poética, lo femenino. Pensaba en esto. Y el susurro, ¿no? Y yo vengo trabajando la cuestión del gesto y me parece re interesante la cuestión del susurro, ¿no? Ahí, que ahora también es toda una corriente de investigación interesante. Vos sabés que hay una leyenda oriental que dice que a cada nacido se lo sopla. Y a cada fallecido se lo acompaña en la expiración final, ¿no? Es como, hay algo rítmico que tiene que ver con esto, en donde uno podría decir, ¿por qué la expiración, no? Pues la expiración también habla de ese, ¿no? Es la última exhalación. Es genial. Y ellos dicen que... Termina de algún modo con esta última exhalación el libro, ¿no? Es bien interesante. Bueno, debe haber leído algo al respecto, también esto que le vamos como, ¿no? Siguiendo las pistas. Qué interesante. Y me parece que con esto que vos decías, bueno, esto ya lo hemos conversado tras bambalinas en relación a que mucho del arte, ¿no? Esto que en algún momento vos también trabajás como esta acrobática destreza, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con esto que me parece que desde Occidente se nos hace difícil a veces pensar lo oriental, justamente porque si queremos pensar en una filosofía, incluso la filosofía occidental, no tiene nada que ver con lo que se entiende como filosofía oriental, ¿no? Entonces, sobre todo por esta idea de conocimiento. Oriente no tiene esta idea de conocimiento que manejamos en Occidente, y a mí me parece que ahí Lacan pescó algo muy interesante, que creo yo que más allá de sus vericuetos y obviamente de toda la importancia de las matemáticas y de la lógica y todo lo que se funda en Freud como en Lacan está sostenido en un sistema de escritura. Esquemas, modelos, grafos, nudos. Eso es escribir. Muy bien. ¿No? Sí. Precioso, precioso. Gracias, Lea.
Y escritura la gracias, manera de rasgos, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Muy, muy interesante, muy lindo. Muy bien recorrido. Nos dejás con muchas preguntas, que eso es lo interesante. Jover, ¿querés hacer alguna pregunta o alguna intervención? Sí, bueno, justamente a mí me llamaba mucho la atención este tema porque yo antes no practicaba el psicoanálisis. Yo pues era psicólogo y practicaba la psicología transpersonal, que tiene mucho de meditación, que toma la meditación. Y una vez pues encontré la relación entre el Zen y Lacan, y eso es la vía por la puerta por la cual yo entré al psicoanálisis. Posiblemente si no hubiera visto esa parte, no sé si hubiera entrado al psicoanálisis, pero yo entré al psicoanálisis primero por el hecho de que hablaba, en el primer capítulo, justo siempre recuerdo esas dos primeras líneas en el seminario 1, de con una patada, un sarcasmo. Bueno, hay otra cosa que hacen los maestros Zen. Por ejemplo, cuando el discípulo le pregunta algo, muchas veces él sale y se va. El maestro hace eso, sale y se va. Y entonces yo encuentro una relación entre ese hecho y el corte en psicoanálisis, el corte lacaniano. Entonces me pregunto si de pronto hay más cosas así, o si de pronto en tu investigación encontraste más aspectos de eso, que hagan esa relación, aunque allí de pronto no lo esté diciendo, pero como que se nota. Hay mucha semejanza entre eso, ese corte o el silencio. O la interpretación misma es un corte, ¿no? Porque sí. A mí a veces me pasa que el paciente dice, déjeme terminar, como si la interrupción de la interpretación fuese, justamente es un corte. Ahí me doy cuenta claramente que la interpretación es un corte, que no es necesario el corte del tiempo corto, el tiempo escueto, como para decir que hubo un corte, ¿no? Sino que puede ser el corte de una metonimia, una interpretación, una intervención. Tal cual. Incluso me parece, Jover, que lo que estás planteando es muy interesante. Yo, por ejemplo, lo encontré en el trazo, ¿no? Sí. Porque el trazo de la pintura, los chinos pintan mucho bambú. Le dan al bambú como locos, ¿no? Y lo que tiene de interesante es que vale un solo trazo y lo que te marca el inicio de un trazo hasta el siguiente trazo tiene que estar separado por un corte. Mira. O sea que permanentemente me parece que la idea del corte permite también el empalme, ¿no? Digo, claro. Por eso hablaba del bucle. Ellos permanentemente hacen esta torsión en la que el corte no es un corte que separa al estilo de una frontera, ¿no? Por eso me parece que Lacan también distingue qué diferencia entre frontera y litoral. ¿Por qué no es un límite que simplemente separa territorios irreconciliables? No, es un territorio, ¿no? La banda Moebius. Así que sí, totalmente, me parece que sí. Sí, yo con la salvedad que el corte no lo considero solo, esto por lo menos es mi visión, ¿no? Para mí el corte no es solo el corte dejándolo al paciente solo, no necesariamente. No la manera, es mi posición que he tomado hace muchos años y en eso me diferencio de donde yo me formé. Para mí un corte es no necesariamente un tiempo corto o un corte dejándolo al paciente con la pregunta, sino que también uno lo puede hacer con una interpretación, que hace preguntas siempre. Obviamente, y después está eso que tiene efecto. Que no sea una intervención, que sea una interpretación. Que no, obviamente nos vamos a dar cuenta a posteriori si lo fue. Eso, claro. Pero claro. Bueno, ese es el empalme que vos decís. Exacto. El único trazo sigue en la otra sesión y sigue y se empalma, ¿no? Pero con cortes, ¿no? Para mí los cortes, esa es la novedad que yo tengo en mi clínica, es la intervención y la interpretación, no el corte de tiempo corto. Yo no trabajo con tiempo corto. Trabajo con tiempo libre, puede ser más corto o más largo, pero siempre la interpretación es la manera de marcar ese, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? En eso no es que quiera disentir con vos, joven, quiero aclararlo, ¿no? Que no necesariamente un corte es decirle, bueno, dejamos acá.
sobre todo en esta época, yo les diría, que estamos atravesando. Hay que tener mucho cuidado con el dejamos acá, porque bastante nos ha dejado la pandemia acá. Así que hay que tener un poquitito más de tolerancia y escucha como para hacer una intervención que nos deje de alguna manera en algún punto pensando en algo, pero también suspendido, ¿no? Eso, no enganchado a su historia necesariamente, como para resignificarla, pero sí tener en cuenta lo que está pasando en este momento. Muchos a mí me piden de que me quieren ver por cámara, y bueno, hay que concederlo. Si vienen algunos, hago la intervención contraria. Basta de cámara, vamos al diván. El diván es el teléfono, ¿no? Hasta que volvamos a la normalidad. Así que más o menos nos vamos ingeniando en este momento, en estas épocas, para hacer esos cortes o esas intervenciones con lo que tenemos a mano. Y bueno, eso es lo que decía Lacan. Un analista no está a la altura de la época, y esta época nos tocó esto. Y yo creo que hay que hacer movimientos con esto. No podemos dejar la angustia que produce un corte de sesión a los 10 minutos en una situación de pandemia. Parece que hay que tener un poco de pensar la cuestión. No digo que yo no tengo una solución mágica, pero sí tengo un modo de trabajar que trato de que si esa angustia aparece, sea en relación a su relato, no a un real que ya está instalado, que ya de por sí lo tenemos, ¿no? O el tío muerto, o el padre, o el abuelo, o algún familiar gravemente enfermo. Entonces ese real se nos hace demasiado roca viva por momentos, y entonces tampoco lo puedes tocar, de ninguna manera lo puedes rodear. Así que eso a veces puede ser un impedimento, pero bueno, tampoco de ahí a la comprensión hay una gran diferencia. No sé si están de acuerdo. Los dejé mudos. Había una manito, ahora se borró. En algún momento, perdón. Diego. Sí, y a cuento también de lo que dijo en la primera parte de Mabel. Me da la impresión de que, y lo que vos decías, Floren, de la filosofía occidental y la búsqueda de esta producción de sentido, me parece que también hay una posición frente al tiempo, ¿no? Como que hay una cuestión de puro presente. En donde, instante. De instante, sí, como que no hay y cuando decía Mabel, bueno, nos vamos a dar cuenta si fue una intervención. A posteriori por los efectos, claro. No hay premeditación, digamos, no. A mí lo que me llamó todo el tiempo la atención de las 3 artes que recorrí, con esto que vos decís, Diego, es que ellos plantean que la dualidad se sostiene únicamente en coordenadas espacio-tiempo. Sí. Que por fuera de la coordenada espacio, y yo pensaba todo el tiempo, espacio-tiempo, a ver, metáfora metonimia, ¿no? Pensando, digo, en voz alta, esto que se plantea en la dualidad, para nosotros la dualidad podría ser también esto de que la única manera de quedar posicionados en torno a la sexualidad neurótica es en la regulación fálica, ¿no? Pensando en el goce fálico como esto que se articula en el fantasma. Pero el goce femenino es precisamente lo que Lacan plantea más allá de la dualidad. Exacto. ¿No? Y para eso me parece que le sirve. Yo le comentaba a Mabel al principio cuando digo, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Mabel insistía con esto de que me decía, te vas a tener que meter con esto, y yo decía, no, hasta ahí no quiero ir, ¿no? Como que tenía todo muy ordenado, y después la verdad es que la investigación va llevando a que, de verdad yo no sé si no me voy a poner a estudiar chino, ¿no? Porque entre otras cosas provoca esto, de que hay algo en lo que logró extraer Lacan, la manera en la que habla del yin y el yang, ¿no? Rompe toda idea de occidente. Nosotros los occidentales creemos que la verdad de Oriente está en el I Ching. Tirá 3 monedas y te dicen qué te va a pasar mañana. Tal cual. Y sin embargo el libro maravilloso condensa una escritura que es sentido en sí misma, ¿no? Y que tiene que ver con eso que ellos
reconocen como aquello que no se puede tomar como una verdad última, ¿no? Esto me parece, para nosotros Claro. eso, el saber, la verdad, la seguridad, ¿no? Como que a mí me parece que la filosofía occidental es más neurótica. Es como, responde a estas preguntas más neuróticas, creo, ¿no? Esta cuestión. Es polar. Y los últimos filósofos ahí hasta se están suicidando, como Mark Fisher se suicidó, el tan realista que era, el que escribió Capitalismo Realista, se suicidó en el 2017. Byung-Chul Han está bastante complicado en la manera de expresar su escepticismo. Creo que por eso les digo, estamos en un momento que hay que pensar bastante hasta dónde el corte, ¿no? Porque ya bastante corte hemos tenido. El corte en el buen sentido, no digo darle lugar a 4 sesiones semanales ni por ahí, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que incluso para mí ni siquiera existe esta cuestión del tiempo, puede llamar cada 15 días y la sesión continúa, no tiene necesariamente que ser una vez por semana. Puede ser como sea, pero el tema es que el escepticismo es tal en este momento de la caída del hipercapitalismo que nos hemos convertido en unos escépticos totales. Nadie sabe qué va a pasar, no hay idealismo. Bueno, yo siempre me quedo con ese texto de Freud, El porvenir de una ilusión. Alguna ilusión tenemos que tener. Por ejemplo, a vos te queda la ilusión de estudiar más chino. A nosotros nos queda la ilusión de empezar a leerlo, en todo caso. Ya que topología no negamos, yo por lo menos me negué, me quedé con la parte de la lógica. Y si no, como mínimo hay que darle al arroz. Claro, bueno, no, yo todo lo que es comida asiática, encantada. Si vas a mi Instagram, hoy vas a ver un cartel. Lo vi. Claro. Sí, así que todo eso me encanta. Pero bueno, no sé, es todo relativo en este momento. Me parece que es un estudio de la época, hay que hacerlo, nosotros los psicoanalistas también, y algunos cambios van a quedar, van a llegar para quedarse. No podemos estar haciendo exactamente lo mismo que hacía Lacan en los últimos años de su enseñanza, porque él empieza con esto de los cortes los tiempos tan cortos en el último tiempo de su enseñanza, ¿no? Y ahí hay que, porque no sé si restablecer un poco el diálogo de alguna manera, aunque sea falsamente, digamos, aunque sea que uno hace un semblante, restablecer esa contemplación, el tiempo, como bien decías Diego, darle un tiempo al otro que ya no lo tiene ni para conversar con un amigo, ni para conversar con un vecino. Entonces, hay que andar con cuidado, Yo lo estoy pensando todo el tiempo, como que sobre la marcha voy cambiando semana a semana. Hasta incluso las demandas, cuando alguien te demanda, la quiero ver. Bueno, ¿qué tiene que ver con la historia el que me quiera ver personalmente, ¿no? Alguien que, por ejemplo, no se cuida, ¿qué viene a hacerme? ¿No? ¿Por qué quiere verme? ¿Para qué quiere verme si no se cuida? Entonces, bueno, a ese goce tuve que decirle que no. No. Si me querés ver, hay cámara, y si no, y hay otros pacientes que los puedo ver, pero el que no se cuida, no, porque yo pongo en riesgo a todos. O sea que hay un montón de variables que uno tiene que manejar, pero siempre en función de la subjetividad. No le podemos decir a todos que no o a todos que sí. Me parece, ¿no? Bueno, Florentina, te están saludando todos, felicitando. Ya estamos. Para mí es un lugar de encuentro muy lindo y de charla. La verdad que sí. Cómoda. Y bueno, por eso expreso con mucha tranquilidad lo que pienso, Hover, y bueno, te agradezco que iniciaste esta conversación, que la podemos tener en cada charla, cómo vamos trabajando los psicoanalistas a la altura de la época, ¿no? Creo que Walderín, vos habías levantado, pobre, estabas un rato así, puede ser, sí. Y ahora ya no. Sí. Walderín, ¿querés decir algo? Porque hace un rato te veía, no sabía si estabas haciendo. Ella agradeció, que le gustó mucho, dijo, está enamorada de lo que... No quiero hablar. Escreví no chat. Sí, escribió que está enamorada de lo que dijiste. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias Valderina nuevamente. fue alumna de la maestría en Brasil. Ay, bueno, qué lindo que estés acá, muchas gracias, Sí. qué bueno. Muchas gracias, la verdad que sí. Sí. Bueno, dejamos acá. Dejamos, si no hay alguna otra preguntita, nos despedimos. Nuevamente, Mabel, muchas gracias por tu generosidad, tu acompañamiento. A vos. Gracias a vos. Gracias a todos por el interés y bueno, nos estamos viendo en cualquier otro momento. Muchas gracias por haber participado. Están agradeciendo todo, no sé si vos lees. Sí, estoy leyendo acá. Muchas gracias a todos, Gente muy querida. Muchas gracias. Me imagino. Muchas gracias por la